el día de hoy. Antes que todo, les quiero agradecer la participación y la asistencia a la charla del día de hoy. Sigo admitiendo integrantes. La charla del día de hoy es una charla especial debido a que es nuestra última charla del semestre 2026-1 y además es una charla que nos compete a tantos estudiantes, médicos generales, residentes y ortopedistas. Es una charla muy interesante. La va a dar el doctor Jorge Hernán Valencia Pino, residente de segundo año, ya casi tercer año de ortopedia de la Universidad CES, sobre enfoque el esguince de tobillo. Doctor, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos los que se conectaron el día de hoy a la charla del semillero de SOTECES. Les agradezco mucho que hayan sacado el espacio. Yo sé que es muy difícil, que en este momento estamos en época de mundial y que estamos más concentrados en el partido de Argentina, pero vamos a sacar el espacio. Y el tema que nos ocupa específicamente el día de hoy es el enfoque del esguince de tobillo. Mi nombre es Jorge Hernán Valencia Pino. Soy magíster en epidemiología y residente de ortopedia de la Universidad del CES. Para todos los que están conectados hoy, yo sé que hay algún ánimo o algún interés por aprender más sobre ortopedia, así que los invito a que me sigan en las redes sociales. Ahí van a encontrar muchos temas de los cuales van a poder ir viendo, tanto desde el ámbito académico hasta ya algo mucho más lúdico y más divertido, para comenzar a darle entonces un enfoque académico a esta reunión. Les quiero presentar los objetivos que me tracé para esta charla. Básicamente es definir qué es un esguince de tobillo, conocer cuál es la anatomía ligamentaria que se encuentra comprometida en cada uno de los esguinces que vamos a estar hablando, mirar cuáles son los mecanismos de lesión para que ocurran este tipo de traumatismos, identificar cuáles pueden ser las estrategias diagnósticas que tenemos nosotros a la mano al momento de enfrentarnos a estos pacientes y aprender cuáles son los principios de tratamiento básicos. Para eso, entonces, arrancar desde lo más básico y definirlo. Estamos diciendo que un esguince de tobillo no es más que una lesión ligamentaria por sobredistensión o por torceduras o por rasgadura de algún tipo, por algún tipo de movimiento brusco, excesivo o antinatural que puede dejar a lo largo del tiempo entonces signos de inestabilidad articular, dolores crónicos o limitaciones funcionales para la realización de las actividades, y que su estabilidad se va a ver representada por la combinación entre la congruencia articular y la relación que tiene esta tanto en las unidades dinámicas, que básicamente vienen a ser como las unidades miotendinosas, y los tendones o las lesiones de los complejos ligamentarios, que van a presentar unas unidades estáticas. Epidemiológicamente destacamos entonces que quizá esta sea la lesión que más frecuentemente vamos a estar nosotros enfrentados como médicos a lo largo de nuestra práctica clínica, ya que estadísticamente estamos hablando que el 80% de todas las personas a lo largo de su vida van a presentar algún tipo de episodio de esguince de tobillo, que el 50% de ellas son debidas a sus prácticas deportivas y que se va a presentar principalmente más en mujeres que en hombres por esa contextura biológica, principalmente de los tejidos blandos. 4 de cada 5 personas van a generar algún daño ligamentario, y principalmente del complejo ligamentario lateral del tobillo. De ellos, el 40% van a quedar con algún tipo de inestabilidad crónica como lesión residual. Y para poder entender de todo lo que vamos a estar hablando en este espacio, me gustaría entonces nombrar estructuras ligamentarias que van a ser importantes a lo largo de la charla. Para eso las dividí tanto en anatomía ligamentaria lateral, medial, y ya si la vemos en un plano coronal, podríamos hablar anteroposterior. De ellas, entonces, la anatomía ligamentaria lateral
vamos a encontrar los ligamentos peroneoastragalinos anteriores y posteriores y el ligamento peroneocalcáneo o fibulocalcáneo. De la anatomía de los ligamentos mediales hay que entender que tenemos el complejo deltoideo. De ellos vamos a tener una porción superficial que va a tener un componente tibionavicular, tibiocalcáneo y tibioastragalino, y vamos a tener una porción profunda que tiene componentes tibioastragalinos anteriores, posteriores y profundos, y su principal función es mantener toda esa contención para que no haya una traslación lateral a nivel articular. Como les decía, tenemos entonces una visión coronal y tener en cuenta a grandes rasgos que aquí vamos a encontrar la sindesmosis como un componente de estabilización muy importante a nivel del tobillo y que está compuesto básicamente por los ligamentos tibiofibulares anteriores, posteriores y el ligamento interóseo. Debido a su mecanismo de lesión, podemos entonces dividir los esguinces o las lesiones a nivel del tobillo, ya sea en esguinces altos o en esguinces bajos. Del esguince bajo se puede dividir en lateral y en medial, y debemos identificar entonces el mecanismo de lesión de ellos, ya que esto nos va a ayudar a nosotros a identificar cuál es el ligamento que más frecuentemente se puede ver afectado. Pero el mecanismo más relacionado a este tipo de esguinces va a ser una flexión plantar con una inversión, y acá veríamos un compromiso mucho más acentuado de ese complejo ligamentario lateral, y del 70% de las lesiones de estos son específicamente sobre el fibulotalar anterior, especialmente por actividades deportivas o traumatismos de baja energía. También tenemos el esguince medial. Aquí vamos entonces a tener en cuenta que puede comprometer el complejo deltoideo del cual estuvimos hablando y que es una estructura fundamental a la hora de generar una estabilidad medial y de evitar esa rotación articular. Si lo comparamos con el lateral, podemos decir que este es mucho menos frecuente y que suele asociarse a traumatismos de energías superiores. Generalmente ocurre por movimientos de eversión o pronación, rotación externa y abducción del pie. Y algo importante a tener en cuenta en ellos es que hasta el 50% de los casos pueden presentar una lesión sindesmal asociada. Aquí es donde tenemos que ponerle mucho cuidado para que no se nos vaya a pasar por alto. Además, ese ligamento deltoideo también nos contribuye a nosotros en el mantenimiento del arco o de la bóveda plantar, y por esto es que se pueden pasar lesiones asociadas, lesiones crónicas que pueden incluso afectar la estabilidad y la biomecánica a nivel del pie. Lo que se conoce como esguince alto corresponde a esa lesión de la sindesmosis, la cual es muy importante a la hora de generar una estabilidad a nivel de la mortaja del tobillo, y a diferencia entonces del esguince que mencionamos inicialmente, el lateral suele producirse por mecanismos de alta energía, especialmente durante movimientos de rotación externa y de dorsiflexión y pronación y abducción en el pie. Estos mecanismos entonces generan una separación que va siendo progresiva a nivel de la tibia del peroné distales, y van a comenzar lesionando inicialmente ese ligamento tibiofibular anteroinferior, y en casos mucho más severos, entonces va ascendiendo hasta generar una instabilidad sindesmótica. Su importancia radica básicamente en que incluso pequeñas alteraciones a nivel de esta relación tibiofibular pueden modificar esa distribución de cargas y predisponer a que nuestro paciente quede con un dolor o con una inestabilidad residual, y esto llevará a una artrosis
postraumática con el paso del tiempo. Según las clasificaciones, creo que la que nosotros más frecuentemente vamos a ver o que vamos a utilizar en nuestra práctica clínica es la clasificación de O'Donoghue, y nos va a dividir las lesiones en tres tipos fundamentales. El esguince grado 1 es lo que conocemos como un estiramiento o una sobredistensión, pero sin ocasionar cambios a nivel de las fibras. Los esguinces tipo 2 nos van a generar unos desgarros ligamentosos incompletos, y ya la tipo 3 sí va a tener una rotura completa a nivel ligamentario. El conocimiento de los factores pronósticos, los factores de riesgo de un esguince de tobillo nos puede a nosotros ayudar muchísimo a poder formular el plan de tratamiento y a identificar cuáles son los pacientes que van a tener una evolución torpe o que pueden generar recurrencias. Pueden dividirse tanto en modificables como en no modificables. Dentro de los modificables, entonces, vamos a destacar la disminución de los arcos de movilidad, especialmente para la dorsiflexión, las alteraciones en la propiocepción, que aquí hay que tenerlo muy en cuenta porque a todos los pacientes que tengan esta entidad clínica, entonces tenemos que tener esto en mente para poderlo rehabilitar de forma temprana. El índice de masa corporal elevado también está asociado a esos factores que van a aumentar el riesgo de recurrencias. Las alteraciones en esa distribución de las cargas a nivel plantar y el uso de los calzados inadecuados también hacen parte de todos estos factores que pueden modificarse al momento de tener el contacto con los pacientes. Dentro de los factores no modificables, entonces encontramos el sexo femenino, los antecedentes de esguinces previos, que probablemente pueda ser el factor más importante a la hora de definir el riesgo a largo y a mediano plazo. La talla y algunas deformidades anatómicas del pie pueden predisponer a lesiones recurrentes. El diagnóstico debe apoyarse sobre tres pilares fundamentales. Entre ellos tenemos una buena historia clínica, un examen físico de forma sistemática y no dejar de lado o no perder la consideración de los diagnósticos diferenciales. La historia clínica nos va a nosotros a orientar sobre el mecanismo de la lesión y la intensidad que ocurrió y la capacidad para poder continuar con la actividad después y los antecedentes de las lesiones previas, que ya dije que es muy importante. El examen físico es una herramienta muy poderosa a la hora de evaluar y de localizar el dolor, identificar el edema, evaluar las inestabilidades, incluso de detectar lesiones asociadas a ese simple esguince que se nos está presentando de forma inicial. Y finalmente, entonces, siempre debemos considerar diagnósticos diferenciales, ya que no todo dolor que ocurre posterior a un traumatismo corresponde a un esguince. Por eso dije supuesto esguince. Dentro de ello, entonces, tenemos las fracturas ocultas, las lesiones osteocondrales, las lesiones tendinosas, las lesiones a nivel de la sindesmosis, que estas pueden simular una lesión ligamentaria simple, y en realidad ya vimos que pueden tener muy mala evolución a mediano y a largo plazo. El diagnóstico correcto a nosotros nos ahorra o al paciente le ahorra complicaciones, y depende de nosotros en que integremos bien estos tres elementos y que no únicamente nos guiemos por las imágenes diagnósticas. Incluso si nos damos cuenta acá, no tengo dentro de esos tres pilares las ayudas diagnósticas. Vale la pena recordar entonces que los esguinces de tobillo se subestiman bastante en la clínica, y hay un estudio del doctor Cavazos
publicada en el año 2021 que reporta que hasta el 40% de los traumatismos alrededor del tobillo pueden recibir inicialmente el diagnóstico incorrecto. Y acá, a lo largo de esta revisión, vamos a salirnos de ese 40%. Y como la idea es mejorar esas herramientas a la hora de hacer el diagnóstico, quiero que nos quedemos con una frase importante y es, ¿y si de pronto? Y si de pronto no es un esguince y es una fractura de tobillo, o y si de pronto es un síndrome del seno del tarso, o es una fractura del quinto metatarsiano, o tenemos lesiones osteocondrales, pinzamientos, subluxaciones de los peroneos, lesión de la sindesmosis o alguna lesión oculta que no evaluamos de forma primaria. ¿Cómo nos vamos nosotros a quitar la duda? Simple. De los pilares que mencioné inicialmente, ya tenemos la historia clínica y vamos a seguir con otro que es muy potente, que es el examen físico. Evaluar la localización del dolor, examinar al paciente y perderle el miedo a tener contacto con este tipo de lesiones, ver si hay edema, si hay equimosis, cómo están esos arcos de movilidad, se puede o no puede apoyar el pie en el piso y si tiene algún grado de inestabilidad a nivel articular. Y muchos van a decir, vea, yo nunca he evaluado la estabilidad articular de un tobillo y quiero traerles dos pruebas semiológicas muy simples que podemos realizar en cualquier servicio y a la hora de evaluar entonces la estabilidad. La primera es un drawer test o un cajón anterior y esta prueba nos sirve a nosotros para poder evaluar la integridad de ese ligamento fibulotalar anterior. Lo que vamos a hacer es estabilizar la tibia y el peroné a nivel distal y hacerle una dorsiflexión de más o menos 20 grados al paciente, dejarlo en neutro y a poner la otra mano abrazando el talón y tratar de traerlo hacia nosotros, hacia adelante. Esto tiene una sensibilidad muy variable, del 36 al 96%, y una especificidad que es igual de variable, el 43 al 97%. También tenemos el Baro Steel Test o lo que se conoce como el Talar Til Test en Baro. Cualquiera de las dos maniobras es mejor realizarlas 2 semanas después del traumatismo inicial, ya que el paciente entonces va a tener menos dolor, menos edema y vamos a tener una evaluación de esa traslación mucho más objetiva. El paciente se va a prestar para que nosotros podamos evaluarlo de una forma mucho más tranquila. Esta maniobra es básicamente para poder evaluar la integridad del ligamento fibulocalcáneo y mirar, bueno, también se puede evaluar para lesiones muy severas, ya sea combinación entre el fibulotalar anterior y el fibulocalcáneo. Básicamente es tener al paciente sentado, relajado, en decúbito supino también se puede hacer, con la rodilla flexionada para tratar de relajar esa cadena posterior, esos gastronemios, tener al paciente con el tobillo en una posición neutra y con una mano estabilizamos entonces la tibia y el peroné a nivel distal y con la otra mano tomamos el calcáneo y el retropié y se va a aplicar una fuerza en inversión al retropié manteniéndolo de forma fija. Aquí vamos a mirar si el paciente presenta dolor lateral, si hay una apertura a nivel articular significativa y lo vamos a comparar entonces con el otro tobillo. Ya lo evalué con estas dos pruebas, pero siento que me sentiría mucho más tranquilo si le hago algún examen, sea una radiografía o cualquier examen adicional. Le podemos pedir
de forma inicial entonces a un paciente unas radiografías con una serie radiológica de trauma, entre las cuales vamos a tener una P, una lateral y una mortaja de tobillo, más que para diagnosticar el esguince, para descartar que no se nos vayan a pasar esas lesiones de las cuales ya hicimos mención. Pero entonces, ¿a quiénes se las vamos a pedir? ¿A todos o solamente porque tenemos miedo, tenemos dudas en el diagnóstico? La literatura es clara y vamos a pedirle entonces esta serie radiológica según las reglas de Ottawa a los pacientes que tengan dolor en el borde posterior, en la cara lateral y en la punta del maléolo lateral, o en la cara medial en los últimos 6 centímetros y en la punta de ese maléolo medial, en la base del quinto metatarsiano y a la palpación del navicular. Esto tiene una sensibilidad del 86 al 99%, una especificidad cercana al 50%. La eco también es una de las estrategias que tenemos como arsenal diagnóstico y es muy operador dependiente, es decir, que para poder tener unos resultados similares a los que nos reporta la literatura, tenemos que tener un ecografista altamente calificado, muy entrenado para que pueda evaluar y que este examen tenga el mejor rendimiento posible. Hablando de rendimiento, el rendimiento se mejora después de la primera semana, ya donde el paciente disminuyó el dolor y disminuyó el edema y se puede hacer una visualización de sus tejidos blandos mucho más directa a través de las ondas ecográficas. Y la ventaja con respecto a los otros exámenes es que aquí vamos a poder hacer una evaluación dinámica. La resonancia es otra de las estrategias que es muy útil, ya que tiene una sensibilidad y una especificidad muy buenas, pero si sospechamos una lesión ligamentaria, no va a tener, pues una lesión ligamentaria simple, no va a tener tan buena utilidad. Ella mejora cuando estamos ante unas lesiones masivas ligamentarias o cuando hay fracturas subcondrales, y recordar que no se debe pedir en el contexto agudo del trauma. El tratamiento del esguince es predominantemente conservador. En la fase aguda, independientemente del grado de lesión, hoy en día se favorece que tenga una movilización temprana, el control del dolor y del edema y la recuperación de los arcos de movilidad, y que se ofrezca un programa progresivo para fortalecimiento y la recuperación de la propiocepción. En la gran mayoría de los pacientes, con este tipo de estrategias se evoluciona de forma satisfactoria, haciendo énfasis en esa rehabilitación escalonada y estructurada, por lo que el tratamiento quirúrgico lo vamos a dejar no como manejo de primera línea, sino de forma reservada para situaciones muy, muy específicas que requieren especial cuidado. Ya sea pacientes con inestabilidad crónica persistente, fracaso en ese manejo inicial conservador, y que se hayan cumplido pues con cada una de estas estrategias del manejo conservador, o cuando estamos al frente de un paciente atleta con altas demandas funcionales y que requiere una recuperación más predecible y mucho más rápida y más estable. Y quiero que nos quede como mensaje entonces que la clave del tratamiento inicial no es decidir a quién operar, sino todo lo contrario, implementar un programa de rehabilitación adecuado y que nos evitemos tener que llevar a estos pacientes a intervenciones quirúrgicas, ya que una de esas indicaciones son las inestabilidades crónicas. Esta guía clínica que traigo para que veamos, basada en la evidencia hecha por el doctor Burberg, analizó múltiples estudios en los cuales comparaban el tratamiento quirúrgico con el manejo conservador para los esguinces de tobillo cualquiera. Los resultados entonces mostraban que la cirugía puede ofrecer
en comparación al tratamiento conservador, una ligera ventaja para los desenlaces relacionados con respecto al dolor eh, y a la estabilidad, pero pues, a costa significativa de todas las complicaciones que pueden tener llevar estos pacientes a una intervención quirúrgica y a esa rigidez articular residual. No había diferencias significativas con respecto al retorno deportivo y es por esta razón entonces que las guías hoy en día están recomendando que el manejo inicial de los esguinces agudos sea conservador, como lo mencionamos anteriormente. De ese tratamiento conservador hemos escuchado hablar entonces que existe la terapia Price, que existe el protocolo RISE. Ya hoy en día estamos hablando del concepto de Peace and Love. Básicamente para el que estos conceptos sean nuevos, entonces Price significa protección, reposo, hielo, compresión y elevación enfocado principalmente para ese control agudo, ese manejo del dolor y del edema durante esa fase aguda. El protocolo Peace and Love que incorpora entonces no solamente ese manejo inicial de la lesión, sino que también utiliza todos los principios de recuperación para prevenir lesiones a largo plazo. Esto incluye entonces una protección temporal, una elevación, la compresión, la educación del paciente, la carga progresiva, el optimismo hacia la recuperación y la promoción de la vascularización y el ejercicio guiado. Un aspecto importante es evitar periodos prolongados de inmovilización que han ido saliendo entonces del manejo inicial que anteriormente se tenía y pues tratar que estos manejos de los cuales estamos hablando no sean mayores entre los 7 y los 10 días para favorecer una recuperación funcional mucho más rápida y evitar esas complicaciones. Hablamos y hablamos del protocolo de rehabilitación y aquí es bueno que entonces que hagamos una parte de ello y probablemente es el componente más importante a la hora de hablar del tratamiento conservador y debe realizarse entonces de forma progresiva y de forma escalonada. Inicialmente vamos a buscar recuperar los arcos de movilidad y evitar esa rigidez articular. Posteriormente se incorporan ejercicios de flexibilidad, de fortalecimiento muscular, que especialmente en esos grupos que van a tener como una mayor implicación al momento de la marcha, especialmente los peroneos que van a tener esa estabilidad lateral del tobillo. Una vez paciente entonces recupere la fuerza, vamos a llevarlo a un inicio progresivo de la marcha, del trote y de sus actividades deportivas que van requiriendo mayor impacto. Y ya en las fases finales, los ejercicios de equilibrio y de propiocepción que son fundamentales para poder disminuir esas recurrencias. Es importante entonces hacer este protocolo de forma escalonada para poder llevar a los pacientes a esa recuperación de sus actividades básicas y de sus actividades deportivas de forma segura. También hemos escuchado mucho el crecimiento de las terapias ortobiológicas y particularmente el plasma rico en plaquetas. Se han propuesto como alternativas para la recuperación de cualquier tipo de lesión y en este caso entonces de las lesiones a nivel del tobillo. Aquí tenemos una revisión sistemática en la cual se incluyeron 32 estudios primarios en los cuales se evalúan esas lesiones musculoesqueléticas
De ellos, solo 6 estudios incluían esas lesiones ligamentarias a nivel del tobillo y existía un gran margen o una gran heterogeneidad a la hora de evaluar esos estudios primarios en cuanto a la preparación del PRP y de los protocolos de aplicación y de los desenlaces que tenía cada uno de ellos a la hora de evaluarlos. De los estudios analizados, entonces, solamente el trabajo de Laver que se hizo para el 2015 mostró una recuperación funcional más rápida y una reducción del dolor en comparación con esos tratamientos convencionales. Sin embargo, estos resultados no se han podido reproducir en estudios subsecuentes. En la actualidad podemos decir tranquilamente que no existe una evidencia suficiente para poder recomendarles a nuestros pacientes un uso rutinario de PRP en los esguinces agudos de tobillo. Y el tratamiento quirúrgico especialmente, ya lo mencioné, pero quiero hacer énfasis en ello, es muy raro para los manejos agudos, pero como sé que hoy estamos reunidos personas que nos gusta todo esto de la ortopedia, entonces vamos a pasar por encima y a dar un abrebocas de ello. Vamos a hablar entonces cuando tenemos algún tipo de compromiso lateral acerca de la reconstrucción anatómica de Brostrom, que es para esas inestabilidades laterales crónicas o cuando nos va a fracasar el manejo conservador. La técnica consiste básicamente, como lo vemos en la imagen, en reparar y volver a tensionar todos esos remanentes ligamentarios a nivel fibulotalar anterior y del fibulocalcáneo, restaurando entonces toda esa anatomía que teníamos inicialmente del complejo ligamentario lateral. También tenemos reconstrucciones no anatómicas, como la técnica Dempsey modificada, que lo que busca es restaurar esa estabilidad lateral utilizando transferencias o haciendo tenodesis tendinosas o empleando porciones de tendones como el tendón del peroneo corto. Si tenemos un compromiso que es más medial, depende en gran medida entonces del tiempo de evolución y de la calidad de los tejidos que tengamos disponibles ahí después del trauma. En las lesiones agudas, cuando existe tejido que se puede reparar, entonces se prefiere hacer una técnica de reparación anatómica. La artroscopia nos puede ser muy útil porque permite confirmar el diagnóstico y de la misma manera entonces realizar el tratamiento bajo un solo acto. Y por otro lado, las lesiones subagudas y las lesiones crónicas que ya van a requerir aumentaciones, colgajos, injertos, y básicamente la elección depende de cómo se individualice según la cronicidad de la lesión y la calidad de los tejidos y el nivel funcional del paciente. Ya para finalizar, recordemos entonces que el manejo conservador es la primera línea de tratamiento de los esguinces de tobillo sin importar el grado. La clínica y las ayudas diagnósticas van dirigidas a descartar los diagnósticos diferenciales y la cirugía se va a reservar para los casos donde se persista algún grado de inestabilidad y los síntomas estén presentes a pesar de haberle ofrecido a nuestro paciente un manejo conservador. Muchísimas gracias.